Estamos a 25 días de, ¿se acuerda? Tiene que votar las PASO. Ya no vota las PASO, perdón, tiene que votar a los legisladores que usted desea que vayan al Congreso. En realidad hay como una gran sensación de una elección casi presidencial, y por eso nos pareció oportuno conocer cómo vienen los sondeos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Jorge? Gracias. Bienvenido tan temprano a esta hora para hablar de números, pero en este caso, en vez de números económicos, vamos a hablar de números políticos, aunque tiene su correlato con la economía. Se conoció una encuesta de un competidor de ustedes, un colega, ¿cierto?, donde da una diferencia entre Massa y el candidato del Frente para la Victoria, Insaurralde, de 11 puntos. ¿Cómo vienen los sondeos de ustedes? A ver, nosotros estamos empezando a medir la semana que viene, estamos esperando un poquito que la información de la elección y que las primeras estrategias de campaña cuajen un poco en la opinión pública, a ver qué pasa con el electorado que quiere redefinir su voto, que se quedó sin el candidato que no pasó el piso electoral. Entonces vamos a medir dentro de unos días. Pero los números de los colegas que ya han empezado a brindar a la prensa son coherentes con el proceso que estamos viendo de lo que va a suceder, ¿no? Ya después de las elecciones de las PASO, como bien decías vos, ya estábamos viendo que la diferencia, que la brecha entre Massa e Insaurralde se iba a estirar, que iba a ser en detrimento de la candidatura de Narváez, porque la candidatura de Narváez es la que de alguna manera pierde sentido, resignificado eso. La gente entendió con los votos, con el conteo de los votos, que el instrumento en la provincia de Buenos Aires para sacar al kirchnerismo no es de Narváez como lo fue en el 2009, sino que es la boleta de Sergio Massa. Entonces eso iba a caer mucho, que es lo que estamos empezando a verificar, y que la candidatura de Stolbizer iba a quedar más o menos en la misma cantidad de puntos, de la misma manera que la de Insaurralde, ¿no? Ha habido una gran fantasía y una gran operación mediática para tratar de instalar que el gobierno podía hacer crecer los números de Insaurralde, y eso nunca existió, digamos, nunca fue real. Pero además el gobierno se bajó. Vos fíjate que al principio salían grandes afiches, Cristina, con Insaurralde, todo el gabinete apoyándolo, sí, y ahora quedó solito con el gobernador de la provincia de Buenos Aires. ¿Esto cómo puede influir? Esto es una gran... A ver, tiene que haber sido una gran noticia para Insaurralde, porque lo que le pone techo a su candidatura y también piso es la figura de Cristina y del kirchnerismo. ¿Y entonces? Bueno, lo que pasa es que si eso hubiera sido una estrategia de inicio, bueno, las posibilidades de crecer de él hubieran sido otras. Ahora, ¿para bien o para mal? No, quizá para bien. Quizá para bien. O sea, vos estás queriendo decir lo que no es muy político, pero decir... Que Cristina es un saco de plomo, eso es lo que estoy diciendo. Claro, o sea, te ahuyenta votos hoy por hoy. Totalmente. Pero ¿cuánto es el núcleo duro que tiene? Porque ellos en Casa Rosada dicen, nosotros tenemos un núcleo duro que no baja, o sea, aquel que va a votar al kirchnerismo, no importa qué, que dicen de 20 puntos, ¿puede ser? No, de 20 puntos en la ciudad de Buenos Aires, de 30 puntos en la provincia de Buenos Aires. Pero eso es mucho. Bueno, se parece a los números de salida del menemismo, incluso los 26 puntos nacionales. Pero digo, mira, en términos de números, las últimas encuestas que hicimos nosotros, incluso antes de las PASO, preguntándole a la gente, ¿usted quiere votar a un candidato kirchnerista, a un candidato opositor?, nos daba que la gente que quería votar a un candidato kirchnerista era el 30% en la provincia de Buenos Aires y el 20% en la ciudad de Buenos Aires, amén de quien fuera. No importaba quién. Claro, en ese momento la hipótesis todavía era Alicia Kirchner candidata, ¿te acordarás? Sí. Después fueron otros y finalmente terminó siendo Martín. Con lo cual, eso determinaba, de alguna manera, el techo del kirchnerismo y la estrategia. La estrategia era, Cristina le tiene que decir al electorado que quiere apoyar al gobierno, cuál es el candidato, muchachos, voten esto, y la gente iba a ir ahí. Ahora, eso te marca... un límite. Un techo. No hay para pescar en otro lado. El resto de la gente no tiene ninguna intención de favorecer al gobierno, a ningún candidato. ¿Qué pasa en Capital? Que históricamente nunca le fue favorable, con este cambio por Tayana. ¿Quién ves ganador ahí? ¿A Lilita Carrió? Probablemente. A ver... ¿Entra Filmus? Está desesperado, bueno, pobre. Hace lo imposible. Está muy peleado. La complejidad de lo que tiene que resolver el electorado de la provincia de Buenos Aires es una, y el de la ciudad de Buenos Aires es mucho más compleja. Porque el electorado de la provincia de Buenos Aires entiende que para hacerle daño al kirchnerismo tiene que salir a votar a Massa. Eso está perfecto, digamos.
Y recién lo explicábamos con el corrimiento de los votos de Narváez. Ahora, es decir, tiene que votar el primero. El electorado de la Ciudad de Buenos Aires tiene que entender que para hacerle daño al kirchnerismo tiene que votar al que salió segundo, al que salió tercero, para que salga segundo y le saque un senador. Es una operación muchísimo más compleja, claro, porque va en contra de un efecto que los sociólogos denominan carro del vencedor, ¿no es cierto? Es decir, que el que vence en una primera vuelta como esta termina teniendo más votos en la segunda. ¿Y o en la segunda sería parte. El vencedor? Porque se disputan ahí, el PRO dice ganamos nosotros, Lilita dice ganamos nosotros. Bueno, está bien, todos tratan de contar una victoria, pero el triunfador de la Ciudad de Buenos Aires ha sido el PRO. Y lo que nos va a dejar como enseñanza a las pasos de la capital federal es que las boletas que van a una interna como la UNEN no tienen después una suma absolutamente lineal. O sea, no es fulano, sultano y perengano, da tanto, claro, no es así. 1 más 1 en política... no siempre es 2. Casi nunca es 2. Casi nunca es 2. Ahora, UNEN tiene hacia su interior una ventaja, que es una candidata como Elisa Carrió, que es de alto voltaje. Y tiene una desventaja, que es Elisa Carrió como candidata de alto voltaje. Carrió tiene la capacidad de traccionar UNEN hacia arriba y también tiene la posibilidad de generar otro cajón de Herminio Iglesias y afectar a su propio espacio, que es lo que sucedió en la primera vuelta. Cuando empezamos a medir, Carrió iba a ganar la categoría para diputados, o por lo menos esa era la intención de la gente, y en ese momento ella empieza a atacar a sus propios compañeros y entonces se empieza a pelear. No puede con su genio, no puede con su naturaleza, igual que Cristina, que no puede con su naturaleza. Exactamente, pero lo bueno y lo malo dentro del mismo cuerpo, entonces es complicado. Claro. Nos echan porque tenemos avisos justamente de los candidatos, pero la última reflexión, me da la impresión que la gente está votando como si fuera una presidencial. Después de octubre vemos, y después de octubre lo que va a haber es un cambio en el Congreso. ¿Qué le pasa a los candidatos que resulten ganadores? ¿Qué peso, no? La gente está construyendo el futuro. Y el futuro, los argentinos, a la hora de votar, lo vemos todavía meramente en términos de los cargos ejecutivos. Claro. Todavía no tenemos una cultura, digamos, de democracia respecto de lo legislativo. Por eso vemos a los políticos haciendo gala de ideas para lo legislativo, pero en realidad lo que está detrás, lo que subyace, es quién va a ser el próximo recambio en términos presidenciales. ¿Massa? Bueno, puede ser Massa, puede ser Scioli, puede ser... Hay varios en carrera. Los 2 años que vienen, como vos decís... 2 años es una eternidad en la Argentina. Es mucho. Para Massa, mantener el deseo de la gente activo durante 2 años desde una posición que va a ser meramente declamativa, va a ser muy complejo. Va a ser complejo para la oposición, que cada líder le quedó de este rompecabezas que es el futuro una fichita, y ahora veremos cómo las pueden encastrar. Y otra complejidad tiene el gobierno, que tiene que ver cuán elegante es su salida, o cuán loca, o cuán dramática es. Da para un programa entero. Muchas gracias por venir, y no se mueva de ahí, que viene el último bloque y que seguro, como está más despierta que yo, va a ser espectacular.